bienvenidos a la obra perfecta, 7 declaraciones desde la cruz y una victoria que las corona. Amados, hablar de la cruz y el sacrificio de Jesús es algo que debe estremecer y llenarnos de amor y ternura y también de profunda gratitud. Pregunta, la gran pregunta que debes hacerte en tu mente hoy es: ¿cuánto amo a Dios? ¿Cuánto amamos a Dios? De ahí parte nuestra gratitud, de ahí parte nuestro servicio, nuestro reconocimiento. Hazte esta pregunta: ¿yo amo a Dios? Porque Él nos amó primero. Él dio su vida por nosotros. Dice la Biblia en San Juan 3:16, porque de tal, dígalo conmigo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es una declaración de que Él nos amó. La pregunta que hoy pongo en tu mente es: pregúntate, ¿amo a Dios? ¿Cómo es que yo amo a Dios? Porque ahí es el eje central de nuestra relación. Ahí está la bendición que viene para nuestra vida a partir de decir y de reconocer que amamos a Dios. Hoy en Filipenses capítulo 2 verso 8 nos narra la Biblia justo esta bendición de tener claro quién es Dios, ¿verdad? Para nosotros. Y vamos a leer lo que dice en pantalla. Yo le voy a invitar para que lo lea conmigo. Todos al unísono decimos: se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Se humilló a sí mismo en obediencia. Aquí hay una clave: obediencia a Dios. Y murió en una cruz como morían los criminales. Es decir, Él pagó el precio por nuestros pecados, trayéndonos salvación, trayéndonos sanidad, trayéndonos la libertad que necesitamos en Cristo Jesús. La cruz no es únicamente el lugar del sufrimiento de Cristo, sino el trono donde Él pronuncia la redención. Aquí vamos a detenernos porque muchos vemos el sacrificio de Jesús como algo muy de una víctima, de alguien que quizá lo vemos moribundo. Sin embargo, en la cruz, el Rey de Reyes establece un nuevo patrón. Establece y pronuncia, lo establece como un lugar donde se decretan 7 palabras que son el eje central de la vida cristiana. Y aquí es donde nosotros, no vamos a profundizar en cada palabra. Sería muy conveniente que en casa usted reflexionara sobre cada palabra. Aquí vamos a dar un pasaje de cada palabra, pero quiero decirle que no veamos el sacrificio de Jesús como mucha gente lo ve, con lástima o con dolor. Nos duele porque era injusto, porque no tenía por qué morir por nosotros. Sin embargo, Él tenía que pagar por nuestras culpas, porque Él mismo, en obediencia a Dios, Él se ofreció como el Cordero perfecto. Por eso San Juan decía: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando Él expresa esto, es que viene un sustituto a morir por nuestros pecados. Ahí es donde usted debe colocar su mente. Dios nos ha quitado del lugar del sacrificio, y gracias y bendito sea Dios. Es el motivo de nuestros cánticos, de nuestro gozo, de nuestra celebración. Es el motivo de nuestra fidelidad a Dios, de nuestro compromiso, cuando comprendemos que nosotros debíamos ocupar ese lugar. Ahora Él ocupa ese lugar, pero como Él es Dios, lo torna ese lugar en un lugar de decretos, donde se establecen 7 principios que debemos tener en cuenta en nuestra vida cristiana. Las 7 palabras no son lamentos dispersos que Jesús dijera en la cruz, sino son decretos que desmantelan el pecado, que le quitan poder y autoridad al enemigo, al reino de las tinieblas, restauran al hombre y revelan el carácter de Dios. En la cruz empezó a suceder algo. Se empezó a decretar y establecer que la muerte no tiene autoridad, que la falta de perdón no puede vivir, que la dispersión de las familias o el cuidado con el prójimo debe prevalecer. Y lo vemos en las 7 palabras. Yo quiero que hoy vea cada frase que abre una dimensión relacional, ¿verdad? Una dimensión relacional sostenida en lo que sería la existencia del ser humano, en lo profético, en lo comunitario, en lo jurídico y finalmente en lo filial, en lo unido, en la hermandad. Amados, debemos vernos como hermanos, debemos vernos como una familia, debemos vernos en la justicia de Dios. Entonces, la resurrección no solamente es el capítulo final o el epílogo como de un libro, ¿verdad? Donde dice: aquí se cerró esto y aquí terminó. No, sino que es la ratificación divina de lo que fue dicho. Es decir, de las 7 palabras se corona con la bendición de la resurrección. Y ahora todo en el Señor es una enseñanza, todo en Dios es una enseñanza. Porque así como nosotros hemos de morir a la carne, hemos de morir a los hábitos pecaminosos, así como nosotros tenemos que ir y cargar la cruz, es decir, padecer persecución, injusticia,
maldición de mucha gente, amados hermanos, nosotros debemos decretar esos principios de perdón, de oportunidad, de unidad, de dependencia de Dios, que van en las 7 palabras, y concluir con una resurrección a una nueva persona, a un nuevo ser, a una nueva vida, a una dimensión de gloria en la cual el reino de Dios se manifiesta en nuestras vidas y somos testimonios vivientes, evidentes del poder de Dios. Por lo tanto, hay una resurrección en nuestra manera de pensar, renovados en el espíritu de vuestra mente, en nuestra forma de hacer, porque entonces empezamos a vivir en Cristo Jesús. Pero también es un arquetipo de la resurrección venidera, porque la Biblia dice: y no os entristezcáis como aquellos que no tienen esperanza, sino gozaos, porque un día estaremos con Él. Sonará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego los que hayamos quedado seremos recibidos en el aire para ver a Jesucristo nuestro Salvador, aleluya, y vivir eternamente con Él, aleluya. Así que vamos por las 7 palabras. Número 1, la primera palabra, quiero acotarla por el tiempo, sin embargo quiero decirle que dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas capítulo 23, verso 34, repite esta palabra conmigo: Padre, perdónalos. Amados, el perdón es libertad para nuestras vidas. El perdón Jesús fue el primero que trajo este descanso a la humanidad. Por eso dice: si conoceréis mi palabra, conoceréis mi verdad, y mi verdad, la verdad os hará libres. Libertad en Cristo es descanso. Libertad en Cristo es expansión, es expresión de amor, de alegría, de júbilo. Cuando hay libertad, hay gozo. La esclavitud es la falta de perdón. Antes de que Jesús viniera a la tierra no conocía el tema del perdón. Nunca se había hablado del perdón. Era ojo por ojo y diente por diente. Era la ley del talión, donde el que la hizo la paga, donde si mató, lo matan. ¿Sí me explico? Pero apareció Jesús diciendo: amad a los que os aborrecen. Ay, qué palabras, ¿cómo? Y Él manifestó misericordia y bondad con el necesitado. Era algo que impresionaba, porque nunca se había visto a un hombre hablar de amor, del perdón, de la honra. Nadie en la tierra hablaba eso. Era como algo que estaba sucediendo, inédito, algo por primera vez, que alguien en la ciudad esté hablando de algo que nunca se había hablado. Es justamente la doctrina o el eje central del amor, el perdón. La revelación de esta palabra es que Cristo no solo intercede, no solamente le pide al Padre: perdónalos, sino que refiere el punto de partida de la redención. Nosotros somos redimidos porque Él nos ha perdonado. Parte aguas es el perdón. Lo que no era, ahora es, porque somos perdonados. Por eso debe haber una profunda gratitud en nuestro corazón al asimilar el perdón. No teníamos boleto, no teníamos silla, no teníamos derecho. No, ni siquiera era un sueño en nuestra vida pertenecer a un reino tan poderoso, tan glorioso. Ni siquiera éramos merecedores de la bendición. Pero fue el perdón que nos colocó. Cual hijo pródigo nos trajo. Y no solamente nos dio trabajo como jornalero, sino que Él nos hizo sus hijos. Somos hijos de Dios por el perdón de nuestros pecados. Por eso dijo: Padre, perdónalos. Refiriéndose a aquellos que lo habían crucificado. Pero no solamente a ellos, sino a toda la humanidad. Porque no sabíamos lo que hacíamos. Éramos ignorantes del amor de Dios. Y todavía al día de hoy nos cuesta entender el amor de Dios. Y hay expresiones como dicen: si yo viera un malherido, a lo mejor yo no lo perdonaría, o a un malhechor o un asesino, dirías, me costaría perdonar. Que imagínate que alguien le haya quitado la vida a un ser querido, amado, y lo tengas que perdonar, ¿verdad? Si tan solo cuando alguien le pide prestado y no le paga, dices: yo quiero que me pague, y tienes odio en tu corazón, tienes enojo. O simplemente cuando alguien te fue infiel, o cuando alguien quedó con un compromiso y no lo cumplió, alguien te prometió fidelidad y no lo hizo, hay un enojo. Pero Dios nos habla del perdón. Amados, vamos a establecer este principio, esta palabra, como un principio de vida. Vamos a perdonar. El perdón te libera a ti que tienes ese favor de perdón. Aquel que pide perdón, aquel que perdona, es libre de atadura en el nombre de Jesús. El perdón precede al arrepentimiento, y eso debe ser visible. Cuando alguien pide perdón es porque siente un profundo pesar de haber hecho un daño, de haber hecho un mal. Aquí no responde la justicia retributiva, sino la gracia preeminente de Dios. Es decir, aquí no es que yo te doy por algo que tú me das a cambio. No, es por gracia, sin merecer. Es algo que es un favor, es un atributo de Dios, que Él nos da algo sin merecer.
El arrepentimiento debe estar en nuestro corazón, precediendo a pedirle el perdón al Padre. ¿Qué es el arrepentimiento? Viene de la palabra metanoia, que quiere decir cambio de dirección. Arrepentimiento es cambio de dirección, es cambio de acción, es cambio de mentalidad, metanoia. Cambio mi forma de pensar, cambio mi manera de hacer, cambio mi manera de desarrollarme en el nombre de Jesús. Voy en un sentido incorrecto y me doy la vuelta. Ese es un arrepentimiento. Todos los días debemos evaluar nuestra vida si estamos obrando bien. Y si no estamos obrando bien, el reino de Dios es un reino de oportunidad, donde mientras como pisoteando la sangre de Cristo y tomando el sacrificio de Jesús en vano, como algo que no importa. Sin embargo, hoy en el nombre de Jesús traemos esta palabra, que Dios ponga en nuestro corazón la revelación de tener el cuidado de cada día recibir el perdón y de perdonar nosotros. Porque para que Él nos perdone, tenemos que ser perdonadores en el nombre de Jesús. Por eso, amados, el perdón no niega la culpa, la absorbe en el amor sacrificial. Cuando nosotros perdonamos, estamos haciendo un sacrificio de amor. Pero ¿sabe? Ahí se anula, amados hermanos, todo derecho de venganza. Y toda culpabilidad en el ser que fue perdonado, amados hermanos, permanece, pero ya no con la fuerza de someterlo a una esclavitud, sino como un recuerdo del cual parte una gratitud. Y dice la Biblia: y pondré en vosotros un corazón de carne, y esparciré agua cual fuera mi Espíritu Santo, y atraeré el trigo y lo multiplicaré, y vosotros recordaréis aquellos años, y darán gloria a Dios por los buenos tiempos que nos da. Amén. Así que el perdón no niega que hay culpa. Sí hay culpa, pero ya no tiene la fuerza que tenía, porque ahora Él nos ha perdonado. Amén. ¿Qué debo de hacer ahora? Quien ha perdonado en ese nivel pierde el derecho de administrar condena. Es decir, si usted perdonó, ya no reclame. Si usted perdonó, ya no refiera el hecho. Ya asunto arreglado, está cancelado. Es como cuando alguien te prestó y ya le pagaste y todavía te dice: pero te presté. Sí, pero ya te pagué, ya eso ni me lo menciones. Amén. Es decir, una vez que Él nos perdonó en ese nivel tan grande, amados, Él ya no nos condena, nos da bendición. Y eso es algo que debemos valorar. Lo que pasa es que nos hemos acostumbrado tanto a que merecemos, a que pareciera que tenemos el derecho, pero no teníamos ningún derecho. Es la gracia de Dios. Usted está aquí por gracia de Dios. Respira porque Él es bueno. Usted tiene las bendiciones que tiene porque Él es bueno, porque Él lo perdonó, porque ahora ninguna maldición llegará a sus hijos ni a sus generaciones, porque a partir de que usted creyó fue perdonado, y ahora el poder de Dios está sobre usted. Y créalo y manténgase alegre, gozoso, bendecido para bendecir a otros a través del perdón. Amén. Así que nos corresponde a nosotros perdonar en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? En teoría es bonito, ¿verdad? Pero en la práctica cuesta, ¿sí? Porque hay veces que hay que perdonar a quien ayudamos mucho, a quien sacamos cara por él, a quien invertimos tiempo, con el que dimos dinero. Y a veces tenemos que perdonar porque a veces decimos: ay, pero es que aquí, es que usted no sabe, pero es que está amarrado el asunto ahí. Entonces usted tiene que venir a Jesús y decir: Señor, yo quiero ser como tú, perdonador. Y decirle en el cruento momento, en el momento más cruel de mi vida, quiero decir: Padre, yo perdono en el nombre de Jesús. Y el perdón nos hace libres a nosotros para recibir el perdón del Padre Celestial. Hoy estarás conmigo en el paraíso, es la segunda palabra, Lucas 23:43. Y aquí hay una puerta que se abre a la oportunidad. Diga conmigo: oportunidad. Voltea a ver a tu hermano y dile: oportunidad. La oportunidad es esa gracia o esa puerta. Ya estaba todo cerrado. ¿A cuántos que se nos hizo tarde llegar a la escuela, a la clase? Ya está cerrado, santo Dios, y era examen, no puede ser. ¿Y ahora qué hacemos? Estamos hasta pálidos, ¿verdad? Y de repente se abre la puerta y dice: ¿hay alguno que todavía quiera pasar? Y aquí estoy. ¿Sí o no? Esa es una oportunidad. Ya llegamos tarde al vuelo del avión. Santo Dios, se cerraron. Pero voltea la azafata y dice, la azafata dice: todavía no vamos a partir porque le van a hacer algún ajuste al avión o alguna cosa así. Si hay alguien todavía, esa es una oportunidad, ¿verdad? Es una oportunidad. Hoy mismo, dice el Señor. Hoy mismo. No lo posterga, no dice mañana, haz una fila, haz una tarea, no, Él te dice hoy mismo. Y aquí vemos, amados hermanos, que el ladrón que estaba a un lado de Jesús en la cruz no desciende de la cruz. O sea, no es liberado de ese castigo, sino asciende a la bendición más grande. Porque muchas veces creemos que la oportunidad debe ser como yo pienso que debe ser.
Sin embargo, la oportunidad que nos da es mucho mayor de la que nosotros pensamos. Porque quizá físicamente diríamos, pues si lo perdonó ya que lo desciendan de la cruz. Él iba a una vida mejor, es decir, ascendió por gracia o en gracia ante Dios. La salvación se muestra en su forma más pura. Porque aquí no es por obras para que nadie se gloríe. El pecador, el malhechor que estaba a un lado, no tenía oportunidad de demostrar buenas obras. Fue su fe, sin méritos, esa fe grande. Eso fue lo que le abrió el portal de bendición. Gracia sin intermediarios humanos. No hubo nadie ahí que le predicara, sino que él mismo dijo, ¿verdad? Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Esas palabras conmovieron al creador del universo. Porque en verdad salían de una fe. Él puede hacer algo. Él es el Hijo de Dios. Él está muriendo injustamente. Él puede hacer un milagro en mi vida. Y ahí en la cruz le dijo, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Le dijo, hoy mismo estarás conmigo. Es la fe, usted crea. No es por obra, no es porque usted haya hecho. Qué bueno que haya hecho, porque Dios merece todo. Pero amados, es la fe. Porque la fe sin obras es muerta. La fe debe provocar en nosotros un movernos. Por la fe que tenemos en Dios. Dejamos nuestra camita que nos tenía abrazados en la mañana y decía, no te vayas. Y nosotros decíamos, ay, otro poquito. Pero dijimos, no, Él me amó. Él dio su vida. Él no se detuvo. Y por amor a Él, yo voy a hacer algo. Voy a creer en que Él me va a bendecir hoy. Entonces dejo mis actividades, dejo mi camita y voy a la casa de Dios a demostrarle que le amo. Todo lo que hacemos es porque creemos en Él, que Él nos ha dado gracia. Nos ayuda en nuestra escuela, nos ayuda en nuestro trabajo, nos bendice cada día de nuestra vida. Hay pan sobre nuestra mesa, hay gracia y favor en nuestra persona. Puertas se abren, es la gracia de Dios. Por eso, amados, debemos en consecuencia creerle a Dios y recibir esa bendición. Quiero decirle con precisión, no hay tiempo, no había tiempo o no hay tiempo insuficiente cuando hay una fe genuina. Es decir, cuando yo creo en Dios, no necesito, amados hermanos, demostrarlo. Se da por inercia. Cuando yo creo, me muevo. Cuando yo creo, implica una obediencia. Es decir, va conectada mi obediencia con mi fe. No tiene que recordarme el pastor, tu compromiso es con Dios. Tú debes de orar, tú debes de leer la Biblia. No, porque si yo creo, a mí me interesa saber lo que dice mi Padre. Y abro la Biblia. A mí me interesa tener una relación con mi Dios y doblo rodilla. Veo el cielo y hablo con mi Padre. Es decir, mi fe, amados hermanos, me conecta. No tengo que empezar a hacer cosas o a tener un acervo de evidencias para que constaten que yo tengo fe en Dios. Es decir, una fe genuina se mueve a una acción real. Tu acceso a Dios no está condicionado por tu historial. El acceso a Dios es por tu respuesta de creerle a Él. Porque ha habido gente que ha pasado años y se queja. ¿Por qué a mi Dios no me escucha? ¿Por qué a mi Dios no? Es que quizá estás entendiendo mal. Porque no es por obras, no es por antigüedad, no es por dádivas, no, es por la fe. Porque viene alguien por primera vez y le cree a Dios y rápido el Señor empieza a hacer milagros en su vida, empieza a ordenar su familia, empieza a ordenar su economía, empieza a sanarlo de enfermedades. Y muchos dirán, pero yo llevo años en la iglesia. ¿Y cómo es que sí? ¿Cómo es que? No, es por la fe. Activa tu fe. Hoy en el nombre de Jesús, la fe debe estar viva en nuestro corazón. Habla con el Padre, aviva mi fe, ayúdame, auméntame la fe, fortaléceme en la fe. Y yo creo firmemente, amados hermanos, que hoy la fe de nosotros, o nuestra fe, hoy se reaviva, hoy se activa la fe. Hoy en el nombre de Jesús, yo declaro un rompimiento en estructuras de escasez, en mentalidades carnales o mundanas. Hoy rompo toda mentalidad del no se puede y se establece la fe en tu corazón. Hoy se va toda duda, repítelo conmigo en el nombre de Jesús. Creo en Dios, creo en su palabra, creo en sus milagros, porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Desecho de mi vida toda incredulidad, toda duda, en el nombre de Jesús. Fuera de mi vida, en el nombre de Jesús. Amén. Todos nosotros somos asaltados por la duda. Vamos a hacer algo y decimos, ay, no sé si traigo dinero, ¿me alcanzará? Ay, mejor no lo hago, ¿sí lo hago? ¿Sí me explico? Todos podemos ser objeto de esa incredulidad. Pero amados, en Dios no hay falla. En Dios no hay riesgo. En Dios hay victoria. Créale a Dios. Palabra número 3, mujer, he ahí tu hijo. Está escrito en San Juan 19, 26 y 27. Muchas veces, cuando hay dolor, cuando estamos pasando un proceso muy difícil, nos olvidamos de los seres amados. Nuestro foco está en nosotros. A mí me duele. A mí, y Jesús estaba en la cruz padeciendo
dolor. Pero aun cuando estaba en medio del dolor, él se fijó en su madre. Y ahí suelta una palabra que nos habla de cuidado, de unidad, de aprecio, de valoración del prójimo, de esa hermandad que debemos nosotros tener con nuestros semejantes, de no menospreciarlos, juzgarlos, etiquetarlos, sino de amarlos y cuidarlos. El cuidado es valía, el cuidado es bien visto por Dios, porque Él es nuestro buen pastor y cuida de nosotros. Debemos cuidar a los que nos rodean. La revelación de esto es que en el punto más alto del sacrificio, Jesús establece una nueva familia. Jesús ve el dolor de su madre, la cual estaba tremendamente adolorida y angustiada de ver a su hijo, porque Jesús era hombre y era Dios. ¿Sí me explico? Él se manifestó 100% hombre, el cual sufrió hambre, padeció sueño, sufrió desprecio, porque nos venía a entender y a establecer. No podía hablar de algo que él no podía o haber vivido. Él se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y ver el dolor de su madre María, quien fue el vaso usado por el Espíritu Santo para que Jesús viniera a la tierra, verla ahí desprovista, llorando. ¿Cómo se sentiría una madre ver a su hijo que fue golpeado, crucificado, avergonzado? Porque cuando fue crucificado, hoy vemos que le ponen un paño, pero dice la historia que cuando alguien era crucificado era desnudado en totalidad para que fuera avergonzado más. O sea, era un escarnio sobre escarnio, era un dolor y vergüenza de todo acumulado para los malhechores. Y Jesús ocupó ese lugar. En el punto más álgido de su dolor, Él establece relación. La cruz no solo redime a individuos, la cruz no solamente nos da acceso a la bendición, sino reconfigura relaciones. La cruz nos habla de un compromiso filial con nuestros hermanos. Cuando Jesús dice: he ahí tu madre, hijo, he ahí tu madre, madre, he ahí tu hijo. Cuando dice estas palabras, amados, establece vínculos. Porque Él estaba viendo no solamente su dolor, sino la necesidad del desvalido, de aquel que no tiene manera de superar un dolor. Abrázalo. Entre nosotros, amados, se debe reconfigurar nuestra amistad y relación con respeto, con honra, con cuidado personal, con atención. Va desde una sonrisa, va desde un saludo sincero, va desde una ayuda, va desde una cortesía, desde una palabra de expresión, de un cumplido, de una afirmación. Todos necesitamos ser valorados y apreciados. Todos necesitamos un aplauso. Todos necesitamos un empujón. Más bien, échale ganas. Qué bueno, felicidades. Porque, amados, somos seres relacionales y necesitamos el apoyo de alguien. Por eso nuestro espíritu se entristece, nuestra alma empieza a caer en pensamientos que divagan entre: a lo mejor no me aprecian, no me quieren. Y mucha gente ha partido de nuestro alrededor porque no se siente cuidada, ni amada, ni valorada. Aquí es donde nosotros debemos, amados hermanos, de tener esa consideración con el que está a nuestro lado. Porque nosotros lo podemos ver muy guapo, muy arregladito, como que no le duele nada. Hasta podemos pensar que trae dinero, pero puede ser que esté pasando hambre. Puede ser que está en un intento desesperado de salir a flote y necesita un respiro, necesita una afirmación, decirle: Dios te ama, qué bueno que estás aquí, me da gusto verte, te doy un abrazo, qué bien te ves, te asiente ese color, qué bonito Dios te usó, qué hermosa prédica, qué hermoso cantaste. Todo eso hace que el ser humano se fortalezca, porque hay veces que está sediento de un aplauso, de un reconocimiento, de un apapacho, y lo que hay es un desprecio, una descalificación, y eso es dolor. Y Dios no solamente en la cruz nos abrió camino al cielo, sino sanó toda relación y estableció comunión, estableció su reino en nosotros. Su reino es relacional, su reino es autoridad y su reino es milagros. Y van a suceder milagros a tu alrededor. Sonríe a tu hermano. Esa persona que la habías etiquetado como difícil, como complicada, quizá necesitaba un abrazo. Quizá necesitaba un tiempo de calidad contigo. Por eso, no te encierres en ti mismo. No digas: para no tener problemas, yo no le hablo a nadie. No, sana el corazón de alguien. Lo veo triste, hermanita, ¿te puedo visitar? Pero no vamos con el afán de juzgar o de evidenciar o de ser juez. Es que te pasa esto por esto, es que esta es una maldición, es que tú no oras, es que no. ¿Qué necesitas? Dios te ama. Vengo a orar, vengo a establecer el reino, vengo a echar afuera las tinieblas, todo temor, toda duda, todo pensamiento. En el nombre de Jesús yo vengo a sanar, a bendecir, a nutrir, a traer paz en medio de la guerra, a traer consuelo. Tampoco es darle por su lado en todo y decirle: todo está bien. No, dar la palabra, orar
y no extendernos, porque en las muchas palabras nos falta pecado. Entonces, en el nombre de Jesús, sane el corazón. Siéntese con su hijo a solas. Hijo, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Qué piensas de la vida? ¿Qué hay en tu corazón? Con tu esposo. Esposo, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes a mi lado? ¿Cómo te sientes siendo padre de mis hijos, de nuestros hijos? ¿Cómo te sientes en tu trabajo? ¿Qué te duele? ¿Qué no te gusta? ¿Qué te gusta? Y sentarse a platicar. Salir a caminar con un amigo, con una amiga y decirle, platícame. Pero no con el fin de chismear o de escarbar para encontrar puntos débiles y atacar, sino para sanar, para dar testimonio que en otras ocasiones así nos habíamos sentido. Pero Dios nos sanó, Dios nos liberó. Por eso siéntanse amados de Dios y siéntanse amados en esta familia. Y hoy establecemos que hay amor filial en esta familia, amor de hermanos, favor de Dios entre nosotros. Declaramos el amor de Jehová en nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén. Por eso esta palabra para nosotros, amados, es un punto de precisión. El evangelio no produce aislamiento espiritual. No porque digas, como dice la Biblia, ni siquiera os juntéis con ellos. Bueno, hablando en términos de extremo pecado, ¿verdad? De gente adversa, ni siquiera comáis con ellos. Sacúdete los pies y camina. Sino Dios nos habla de estar en una comunidad redimida. De todos los que profesan gratitud. De todos los que se juntan para alabar a Dios. Donde todos dicen, sí, cuán grande es Él. Cantemos así con aquellos que dicen, Dios ha sido bueno. Adoremos con ese canto. Y juntos, en unidad, en una comunidad de hijos redimidos, amados de un Padre amoroso, seamos como es nuestro Padre. Amén. ¿Qué vamos a hacer? No puedes hablar de la cruz y vivir desconectado del cuidado mutuo. No podemos decir, Cristo le ama. Cristo murió en la cruz y amó al mundo. Y usted con su hermano no se hable. No podemos. Podemos, amados hermanos, en el nombre de Jesús, hacer muchos cambios hoy con su ayuda. Así que empiece a pensar cuál sería su tarea, su primera asignación. Quizá tiene que sanar una relación rota. Quizá hubo un disgusto. Quizá una palabra maldicha. Quizá hubo una mueca, un gesto que aisló a tu hermano, que lo separó, que le produjo temor o miedo. Ve y abrázalo y dile, perdóname, hermano. Ahora cada uno de nosotros sabemos a quién hemos herido. Ya sería mucho que no nos hayamos dado cuenta, ¿verdad? Pero muchas cosas las hemos hecho pensando en hacer sentir mal a alguien. Que sepa quién manda, que sepa cómo soy. A mí no me gritan, a mí no me hablan así. A mí, ¿sí me explico? Ese ego debe morir y debemos manifestar el amor de Dios. Porque no puede ser dividido que yo diga, amo a Dios. La Biblia lo dice, Jesús lo dijo, el apóstol lo declara, ¿verdad? ¿Cómo puedes amar a Dios que no has visto si a tu hermano que ves no le amas? Así que el amor de Dios debe ser manifestado en nuestras vidas, en nuestros ojos, en nuestra sonrisa, en nuestra actitud. Por favor, no esté de mala gana, no esté de mal ánimo. Si está pasando una situación, pida consejo, doble rodilla. No salga sucio a abrazar a su hermano. Doble su rodilla, pídale perdón a Dios. Señor, quítame este enojo, quítame este coraje. Quítame, Señor, todo mal se va de mi vida. Me libero, no pertenece a mí. No puede vivir en mí el odio, el desprecio, el rencor, el resentimiento, la injusticia. No, se va de mi vida ahora. Y me levanto para bendecir a los demás. En el nombre de Jesús, amén. Porque todo el tiempo vamos a estar en contacto. A ese que no quieres ver, haz el que primero te vas a encontrar. Este no lo quiero ver y pum, te lo topas. Por ahí dicen que si fuéramos enemigos estaría terrible esto, ¿no? Número 4 dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Amados, hemos hecho la acotación sobre esta palabra en otros sermones. Y es que el peso o lo contaminado del mundo cayó sobre Jesús. Haga de cuenta que fue vaciado como chapopote de todos los pecados del mundo sobre el cuerpo de Jesús. Y cuando hay algo sucio frente a nosotros, ¿qué hacemos? Los aparamos. ¿Sí? No es que no lo querramos, es que automáticamente no convive la luz con las tinieblas. No puede estar el estiércol frente a nosotros. Decimos, no. ¿Sí? Lo sucio y lo vil fue puesto en Jesús. Nuestros pecados más horribles, más vergonzosos, Él los tenía que llevar. Por eso decía antes de morir, Señor, si fuese posible, no quiero ser ensuciado, no quiero cargar el pecado del mundo. Dice que lloró gotas de sangre, porque era tan horrendo lo que tenía que cargar. Y con lágrimas en sus ojos dijo, me rindo, no se haga mi voluntad sino la tuya. Y fue a la cruz. Cuando el peso del pecado cayó sobre él, inmediatamente se separa al Padre.
Y en ese vacío y soledad, amados, él clama: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué no estás conmigo? La compañía y el amparo, amados hermanos, producen en nosotros seguridad, gozo, paz, alegría. Cuando un ser amado se despide y se va, aunque sea de viaje, sentimos un vacío, un desapego y decimos: no te vayas, ¿cuándo vienes? Y apenas se acaba de ir y ya le estás marcando, ¿verdad? ¿Vas a regresar? Te extraño. Porque, amados, somos seres relacionales. El Padre y el Hijo eran uno, pero vino Jesús a nacer en un pesebre. Aquí ocurre el misterio más profundo, que a veces no logramos entender. Hay cosas que no entendemos de momento, pero hoy el Espíritu Santo nos trae revelación. En el nombre de Jesús, si sientes una separación, un vacío, Cristo experimenta esta aparente ausencia del Padre, no como una ruptura ontológica, es decir, no una ruptura de su ser. Ontológica quiere decir del ser, sino como carga representativa del pecado. ¿Sabe? El Padre se separó, pero no se fue, ahí estaba, porque Él le dio poder para resucitar. Jesús es el Padre también, y con poder y autoridad resucitó, aleluya. Es el único líder religioso en el mundo, por así decirlo, que está vivo, alabado sea el nombre del Señor. Así que Cristo experimentó esa aparente ausencia del Padre como una ruptura del ser. Me siento que no está conmigo. Y muchas veces, amados, nos ha pasado algo parecido. No es que el Padre abandona al Hijo en esencia, no, en esencia no lo abandona, sino que se separa. Es el Hijo quien asume la experiencia humana del alejamiento. Amados, Dios siempre es Dios y siempre está para bendecirnos. Si sentimos un alejamiento, que Dios ya no oye nuestras oraciones, o pareciera como que está ausente, Dios está ahí, pero no puede hacer contacto por lo malo que hay en nosotros. Por eso, si usted quiere tener una relación con Dios, rinda todas las áreas de su vida. Hay cosas que usted sabe que no ha rendido. Hay cosas que usted sabe que no ha doblegado, que no ha dado su mano a torcer, que no ha dicho: no, esto no. En el nombre de Jesús, hoy reprendemos toda obra de Satanás que aleja la presencia del Espíritu Santo. Porque en ocasiones hemos sentido desiertos, soledades. Y sabe, quiero decirle que no se sienta único, sino que también Jesús lo sintió. Todo momento de silencio no es abandono, no son abandonos. Son lugares donde Dios ya estuvo antes que nosotros. Y son esos momentos donde Él nos atrae al desierto, como dice Oseas, y ahí hablará a nuestro corazón. Es en esos momentos que aparentemente no está, donde Dios nos susurra: yo te amo, te doy otra oportunidad de vida. Donde hay un quiebre, donde la gente dice: yo estaba en una celda, ya ni Dios me escuchaba, yo clamaba y sentía un vacío, pero en una noche, en un sueño, me habló y me dijo que me ama. Y eso me quebrantó. Sí, porque Dios siempre está, aunque a veces sentimos que nos ha abandonado. Y hay veces que se aleja, como cuando usted se aleja. A ver qué hace mi hijo, a ver si. Porque a veces el hijo es tan dependiente que no come, aunque esté en la comida. Hijo, sírvete. No come, no has comido. No, es que, ¿por qué? No me sirves. Y hay veces que las mamás se han tenido que retirar. A ver qué hace este hijo, a ver qué hace. Y no hace nada. Pero cuando se pone en acción, hay una sonrisa de la madre, ¿verdad? Hay ahí llega: hijo, aquí estoy. Ay, mamá, ¿por qué te fuiste? Pero son momentos en los cuales nuestra dependencia, amados hermanos, tiene que ser clara con nuestro Padre Celestial. Si hay algún vacío, si sientes momentos de silencio, en primera, Jesús ya lo pasó y te entiende. Y te sabe, como te digo, te conoce en esos momentos de soledad. Por eso, si hay algo en tu corazón, rinde esa área en tu vida a Cristo. La quinta palabra es: tengo sed, o sed tengo. Juan 19:28. Era fuerte el suplicio, era un momento de martirio, en medio del sol, del calor, lleno de una deshidratación, de golpes, lleno de tanto desangrado. El cuerpo humano necesita agua. Amados, se dice en los estudios científicos que somos el 70% de agua en nuestro cuerpo, y necesita estar hidratado. Cuando tú no tienes agua en tu ser, sientes ansiedad. Y hay veces que los médicos han dicho: pregúntate, ¿es hambre o es sed? Porque hay veces que cuando tenemos sed hay una ansiedad, que la gente come y no es hambre, es sed. Amados, la sed, cuando es suplida, ay, decimos: volví a la vida. Ay, gracias a Dios que tomé agua. Me estaba muriendo, ¿verdad? Cada vez que tomamos agua, cuando estamos bien sedientos, hasta no paramos, no queremos ni respirar porque tengo sed. Nos acabamos de un trago todo y decimos: ay, me estaba yo muriendo, me estaba secando, ¿verdad? Porque es algo necesario, así como la respiración. Jesús padeció eso. Y cuando Él estaba en la cruz, dijo: sed tengo sed.
Pero amados, es un deseo de suplir algo que falta. Tengo sed de que sean salvos, que sean sanos. Tengo esa necesidad de cumplir una gran obra. Tengo sed. Amados, dice que en lugar de acercarle agua, le acercaron un hisopo con vinagre, el cual al probarlo, amados hermanos, es desagradable. La revelación del Verbo encarnado no evade la fragilidad. Dios se hizo hombre y sufrió dolor, sed, padeció sed. Amados, cumple la Escritura incluso en su agotamiento, porque proféticamente estaba establecido eso. Amados, la profecía decía que él sería sediento, estaría sediento. La divinidad no anuló su humanidad, la consagró. Aunque él era Dios y podía, como decían los soldados, si eres Dios, baja de la cruz, desciende, manda ángeles. Aunque él era Dios, no anuló su humanidad, sino que al contrario, consagró que sí se puede permanecer en Dios a pesar de las circunstancias difíciles. A pesar de la escasez y necesidad que pueda tener el ser humano, amados, nos permite consagrarnos. No es sino cuando hay dolor o prueba, cuando más buscamos a Dios. No crecemos más en medio de la crisis. Cuando hay una enfermedad es cuando más doblamos rodilla, cuando más leemos la Biblia, cuando más dependencia de Dios tenemos, cuando más nos consagramos. Qué bueno que hay desiertos, qué bueno que hay necesidad, porque es en medio de la necesidad donde vemos el poder de Dios. Por eso, si hoy estás pasando un desierto y hay sequedad, no están las respuestas que quieres, hay ansiedad y dices, ¿qué va a pasar? No tengo el dinero para el pago, ¿qué vamos a comer? Nos piden lo de la renta, ¿a dónde vamos a vivir? Hay ansiedad, hay búsqueda. Dios, ayúdame, Señor, abre puertas, Señor, bendíceme, hazme más creativo, hazme mejor administrador, Señor, ¿sabe? Empiezas a consagrar, es decir, a perfeccionar, a limpiar, a quitar todo desorden, todo aquello que está descontrolando tu posición, se viene alineando cuando hay escasez. Amados, hoy es tiempo de consagrarnos, es tiempo de tener sed de su presencia, de tener sed porque se cumplan las promesas, de tener sed de que muchos sean salvos y redimidos, de que se cumpla el propósito por el cual estamos en la tierra. Que tú tienes un llamado y un propósito, y que ese propósito se lleve a cabo, que tengas hambre antes de que partas al cielo, de que Dios haga lo que tiene que hacer a través de ti, porque todavía hay mucho que escribir, todavía hay muchas historias que se tienen que narrar. La hermana me predicó de Jesús y por eso estoy aquí. El hermano oró por mí y por eso sané. Mi hermano que está aquí a mi lado fue el que me habló de Cristo y por eso estoy aquí en la casa de Dios. Todavía hay testimonios que escribir. Por eso, esta también debe ser una declaración de nosotros. Señor, tengo sed de que tu iglesia crezca. Tengo sed de que todos mis hermanos sean afirmados. Tengo sed de que haya milagros. Y en medio de esa necesidad, Dios nos consagra, nos bendice. Tu debilidad en manos de Dios deja de ser límites y se convierte en cumplimiento. Esa debilidad deja de ser un limitante y se convierte en una oportunidad de ver la grandeza de Dios. Yo estuve enfermo y estuve muy grave, estuve al punto de la muerte. En esa debilidad le creí a Dios y me acerqué a Dios. Me consagré más a Dios. Y dejó de ser un límite y se convirtió en ver un milagro de Dios. Hoy estás ante un milagro inminente del poder de Dios. En esa necesidad que traes, Dios se quiere manifestar. Así que hoy en el nombre de Jesús declaramos un rompimiento y una activación en el poder de Dios en tu vida. Declaro sanidad total, declaro libertad financiera, declaro gracia y el cumplimiento de su promesa en tu vida ahora en el nombre de Jesús. Amén. La sexta palabra dijo: consumado es. Amados, lo que Dios hizo no lo hizo incompleto, fue consumado. San Juan 19:30 nos habla de esta expresión y es la sexta palabra. No es un suspiro de derrota, es un término legal. Jurídicamente, cuando se dice cancelado, consumado, no hay nada que hablar. El notario dice: aquí está ratificado, firme, 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 adelante, ya es su propiedad. Adelante, usted ya le pagaron, se terminó, ya no hay nada que hacer aquí. Los veo en otra ocasión, pero para otra cosa. Pero este ya quedó cancelado. Hay veces que cuando nos entregan nuestro certificado de la universidad, me dice: aquí está su título. Ay, ya no voy a venir, ¿no? Ay, ya me había acostumbrado a venir a la escuela, pues ya no vas a venir. ¿Y ahora qué me toca? Pues ir a trabajar. Yo quiero venir a la escuela. Ya quedó cancelado, ya usted no es alumno de aquí. Pero yo aquí dejé mi vida. Sí, dijo, pero aquí ya está cancelado. Su título declara que usted ya terminó sus estudios. Es decir, una cancelación. Amados hermanos, Jesús hizo: aquí está pagado todo.
consumado es. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que cree en mí, sus pecados serán perdonados. El que cree en mí, vivirá. La deuda ha sido saldada completamente. Jesús, al morir en la cruz, le quitó esa legalidad al diablo para hacer estragos en nuestras vidas. Y dijo: aquí pago todo lo que te debían. Ahora yo lo estoy pagando y consumado es. Ya no hay deuda que reclamar. Ya no hay demonio que venga a tener autoridad sobre usted. Por eso creemos en la liberación. Porque consumado es, el acto que Jesús hizo es global. Abraza toda necesidad y toda culpa es saldada y todo pecado es perdonado. Si usted no cree en esto, si usted todavía está haciendo un esfuerzo por saldar su deuda, quiero decirle que usted no cree en lo que Dios hizo en la cruz. Hoy, en el nombre de Jesús, esfuércese por agradar a Dios. No se esfuerce por pagar su deuda, porque no la va a lograr pagar. Es muy alto el precio de nuestro pecado, y ese paga con sangre, con muerte, y usted no puede morir y volver a resucitar. Así que hoy acepte lo que Jesús le ha regalado, la salvación. No hay saldo pendiente en la economía de la redención. Ya está pagado. No hay nada que podamos hacer más que agradecerle a Dios y vivir conscientes y valorando ese privilegio que Él nos ha dado. A partir de ahora, asúmase como un redimido en potencia. Asúmase como alguien que lleva un letrero diciendo: pertenece al reino de Dios. El diablo, aunque quiera hacer estragos, ya está cancelado. Ya no hay lugar para que entre. La puerta está cerrada para que el enemigo haga estragos en tu vida. Créelo en el poder de Dios, que tú eres redimido. Él saldó tu deuda y ahora eres salvo por gracia en Cristo Jesús. Porque vivir intentando merecer el favor de Dios es desconocer la suficiencia de la cruz. Estamos aquí por gracia. Amén. El favor de Dios, amados hermanos, nos sigue día a día. Ore para que sea rodeado usted cada día por el favor de Dios. Que lo abrace el favor de Dios. Que la gracia de Dios vaya con usted donde quiera que se mueva. Puertas se le abran, negocios se le den. Lo que siembra, coseche abundancia. Que los tratos que usted haga es con gente correcta y legal. Que las finanzas que usted tiene son bendecidas por el dador de esa finanza, en el nombre de Jesús. Que sus hijos serán una semilla fértil que darán fruto para gloria del Padre Celestial. Usted ahora es merecedor del favor de Dios, y Él cuidará tu ganado, Él cuidará tu casa, Él cuidará tus hijos, cuidará tus sueños, tus planes. Él bendecirá tu haber, Él te bendecirá a ti. Yo sí lo creo. Está consumado, pagado, decretado desde el cielo, desde el trono de la gloria, diciendo: ahora mi favor está con ellos. Y por último, la palabra número 7: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y expiró. Está en Lucas 23, verso 46. Padre, en tus manos. Nos cuesta dejarnos en las manos de Dios. ¿Verdad que sí? Déjalo en las manos de Dios. No, yo tengo que hacer algo. Hay veces que nosotros tenemos que soltarnos y abandonarnos en las manos de Dios y creer que Él nos cuida. Hoy estamos viviendo tiempos de violencia cual nunca se han visto, quizá, o quizá nunca se habían publicitado como hoy se publicitan, ¿verdad? Porque las redes sociales están ávidas de vistas y cualquier cosita la hacen grande para que aparezca muy vistoso y tenga muchos seguidores y muchas vistas. Y a lo mejor eso ha propiciado que lo veamos demasiado gigante. No lo sé. El tema es que sí sé que Dios nos cuida y que debemos soltarnos en sus manos. La última palabra no es dolor, es confianza. Wow. ¿Cuántos de ustedes han practicado o han vivido la experiencia del salto de la confianza? En la escuela o en algunos entrenamientos de desarrollo humano hacen el salto de la confianza. ¿Cuál es el salto de la confianza? Que usted se echa hacia atrás y cae, no sabe dónde va a caer, pero su equipo de trabajo, su gente que está a su lado, se forman y se agarran de las manos, ¿verdad? Para que no lo dejen caer. Y es como fortalecer el equipo de trabajo. Entonces se usa el salto de la confianza, donde le dicen al líder, al jefe: ¿confías en tu equipo? Y voltea a ver: no, es que van a soltar estos vayan a soltar. Confía. Y los voltea a ver, tan debiluchos, tan flacuchos. Confía. Y entonces cuesta confiar. Y se suelta hacia atrás y lo cachan. Ay, gracias, no me dejaron caer. Los que hemos vivido el salto de la confianza, cuesta lanzarse. Amados, lo que Jesús hizo fue confiar en el Padre. Nosotros tenemos que partir de esta tierra algún día. Y el día que cerremos nuestros ojos, confiemos que los abriremos en los brazos de Dios.
confíe. Por eso viva apegado a su palabra. Por eso rinda su vida a Jesús. Por eso póngase a cuentas cada día y confíe que Él hará en el nombre de Jesús. Jesús muere como vivió, entregado al Padre. Él toda su vida tuvo una relación con su Padre. Cuando lo cuestionaban decía: lo que me han visto hacer, lo hace el Padre. Si me han visto a mí, han visto al Padre. Las cosas que yo hago es porque el Padre me envió. Padre, yo sé que siempre me oyes. Padre, no les imputes este pecado. Padre, si me explico, siempre estuvo en relación con su Padre en vida. Y ahora en la muerte también tuvo una relación entregada al Padre. Le dijo: Padre, aquí estoy, soy tuyo. Pertenezco a ti. Muerto o vivo, soy tuyo. En el nombre de Jesús. Esto es confianza, esto es dependencia de alguien que no te va a soltar, de alguien que tiene autoridad, de alguien que te puede volver a la vida, de alguien que todo lo que está en tu contra lo puede torcer, quitar y traerte a la nueva esperanza de vida. En Cristo es posible. Confía, confía, aunque todo esté en contra tuya, aunque haya un nubarrón, aunque vengan miles de personas en tu contra. Dice la palabra: caerán 1000 a tu diestra y 10,000, mas a ti no llegarán. El ángel de Jehová campa alrededor de los suyos. Aquellos que le temen los defiende, dice el Señor. Por eso nuestra vida debe estar en relación con nuestro Padre, para que en el día en que partamos también podamos tener una relación. Necesitaba estar contigo, Padre. En tus manos encomiendo mi espíritu. Toda partida es dolorosa, sin embargo, aquí nos muestra una gran confianza. Amados, si morimos, para Él morimos. Y si vivimos, para Él vivimos. Sea que muramos o vivamos, somos del Señor. Amados, somos en Cristo una unidad. Él está en nosotros, vive en nosotros. Y si algún día tenemos que partir, somos de Él. Confiar es entregar nuestra vida, es vivir en consagración. La fe madura no controla el resultado. Es decir, cuando yo tengo fe, yo no estoy controlando el resultado del final, sino que confío que Él lo hará. Mi fe es grande, pero yo no voy a decir: se va a hacer esto, esto tiene que suceder. No, yo confío, porque Él actúa por senderos misteriosos. Cuando yo espero la respuesta por aquí, Él me sorprende por aquí, pero la sorpresa es mayor de lo que yo esperaba, porque Él es sabio y poderoso, Él es grande en misericordia. Y hay veces que su respuesta no la podemos entender y decimos: pero qué raro, si yo pedí, pero ¿cómo? Pero Él hace milagros. De lo poco Él puede hacer mucho. De una apertura pequeña Él puede abrir un portón grande. Él hace milagros. Confía, confía, confía. Él va a salvar a tu hijo, confía. Él va a cuidar tus finanzas y te va a prosperar, confía. No es por tus obras, no es por tu talento, Él por su gracia. Es porque Él está al cuidado de tu vida. Entrégale tu negocio, entrégale tu familia, entrégale tu corazón. Entrega, vive con una entrega total. Todo es tuyo, Padre. Y el Padre lo honrará, el Padre lo cuidará, el Padre lo defenderá. Amén. Pero esto no significa que yo voy a vivir una vida descuidada o falta de interés. Es decir, pues todo es del Padre y yo no hago nada. No, vamos a hacer nuestra parte a cabalidad. Vamos a responder al llamado. Vamos a cuidar nuestra vida en santidad. Y vamos a esperar la voluntad del Padre. Pero sé que Él lo hará. Y no voy a controlar el resultado. No voy a decir: Padre, yo así lo quiero. No, Él lo hará. Y lo que Él haga es lo más hermoso y maravilloso que podamos disfrutar. Amén. Así que, amados, en el nombre de Jesús, la resurrección valida todo este trabajo que Jesús hizo. Él estableció estos 7 principios maravillosos que Él nos ha dejado sobre nosotros. Perdonar. Número 2, hoy mismo se cumple la oportunidad. Dijo: ahí está tu madre. Ahí está alguien que necesita un abrazo. Él nos dejó estos principios. Él nos dijo: sed tengo. Él nos dijo: consumado es. Él nos dijo: en tus manos encomiendo mi vida. Estoy en ti. Ahora la resurrección es la validación absoluta de esto. Porque lo que Él estableció al resucitar dio evidencia contundente que ni la muerte lo pudo detener, ni el diablo lo pudo detener. Él hizo una gran obra. Por eso el ángel dijo: no está aquí, ha resucitado. Mateo 28:6 habla de la búsqueda de las mujeres que fueron de madrugada al sepulcro a llevar esencias aromáticas, y cuando llegaron al sepulcro se dieron una gran sorpresa. La piedra que había sido sellada, la tumba con la cual habían sellado la tumba, era de gran peso, era una roca la cual sellaba la tumba, y cuando llegaron se sorprendieron que la piedra estaba removida y que no estaba ahí. Y algunos pensaban: lo han robado, pero dijo: no está aquí, ha resucitado. Cristo ha resucitado, está vivo y vive con nosotros. Su poder de gloria está manifestado. El mundo entero, el infierno, se dio cuenta que el Rey de Reyes vive. Cristo vive y está en medio de nosotros. La resurrección no añade algo nuevo, confirma que todo fue suficiente. En Él está la vida
y en Él está nuestra salvación. Nuestra vida eterna está en Cristo. Tenemos a un Dios triunfante, a un Dios victorioso. Creemos en un Dios vivo, en un Dios que ha dado palabras de vida, en un Dios que tiene un Espíritu Santo sobre nosotros, el cual nos ayuda en oración con gemidos indecibles, que nos guía a la luz y a la verdad, que discierne nuestros corazones, que trae una convicción de nuestro espíritu, que es de Dios, y también constriñe nuestro espíritu cuando las cosas están mal, y redarguye con su presencia, pero también nos consuela y nos conforta. Es una obra completa, la obra perfecta de Dios en tu vida. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Amados, recibir el perdón. El perdón fue aceptado, el sacrificio fue válido, la justicia fue satisfecha, la vida venció a la muerte. Amados, estamos en pro de la bendición. Nosotros somos hijos de bendición. Nosotros somos dador de esperanza. Nosotros somos amados en la justicia de Dios. Por lo tanto, establecemos justicia al hablar, al orar, al honrar, al ser correctos, al tener ordenada. Cuando usted vive en la justicia de Dios, usted es justificado ante el Padre. Pero eso le corresponde a usted vivir en justicia. ¿Cómo es vivir en la justicia de Dios? Que todo está en cabalidad, que hay verdad en su boca, hay una mirada correcta, hay orden en sus finanzas, hay orden en su casa, está limpia, está ordenada, hay orden y honra con sus superiores, hay estima y aprecio con sus iguales, hay valoración con aquellos que son menos que usted, y hay un impulso para jalarlos al crecimiento. Es decir, la obra completa en Dios es perfecta. La obra perfecta de Dios no solamente la cumplió, sino nos invita a nosotros tener la obra perfecta en nuestras vidas. Que tú seas luz en medio de tinieblas. Por eso dice, os llamaré sal de la tierra, porque ustedes le darán el sabor y el sazón que necesita. Ustedes son la vida que va a vencer todo lo muerto que hay a tu alrededor. Porque a tu alrededor hay personas que están muertas en sus pecados y delitos, muertas en su depresión, en su soledad, en su ira, en su enojo, muertos en sus sueños. Ya no quieren soñar, ya no quieren trabajar, ya no quieren empezar a hacer algo nuevo. Y tú les ves potencial, y tú llegas y rompes esa maldición y le dices, mira, voy a orar por ti. En el nombre de Jesús, todo lo que está operando en esta persona hoy se termina. Hoy declaro el poder de Dios sobre esta persona. Todo lo inoperante, todo lo que estaba muerto, hoy resucita en el nombre de Jesús. Tú llevas la vida, tú llevas al Dios resucitado, a Cristo resucitado, a esa persona que está en depresión y en soledad. Cuando terminas de orar, esa persona dice, ay, siento algo diferente. Esa persona dice, tengo ganas de bañarme, tengo ganas de ir a trabajar, tengo ganas, y a la semana ya está trabajando, ya ama a su familia, ya se reconcilió con sus padres. Wow, ese es el milagro de Dios, porque Dios vino a traer vida, Él vino a rescatar lo que se perdió, Él vino a salvar lo que se había perdido. Cristo ha dado el perdón y el perdón es aceptado, el perdón se estableció en la tierra, el sacrificio es válido y sigue siendo válido. Vivimos en la justicia de Dios y la vida ha vencido la muerte. La resurrección es la firma del Padre sobre la obra del Hijo. Es como cuando un pintor le pone su firma. Esta obra la hizo este artista. La resurrección es como la firma del ministerio de Jesús, avalando, mi Hijo vino a la tierra a hacer una obra perfecta. Manifestó amor, manifestó milagros, sanidades, instruyó a 12 discípulos, los cuales hablaban como Él, caminaban como Él, amaban como Él y manifestaban el poder como Él. Y Él les dijo a esos 12, vayan y hagan discípulos y hagan mayores obras que las que yo hice, porque el que me envió va con ustedes como poderoso gigante. Así que hoy el desafío está sobre nosotros. Vayamos y hagamos resurrección. Allá vayamos y hagamos milagros sobrenaturales del poder de Dios en la gente que nos rodea. No necesita ser un gran orador, necesita fe y una comunión con el Padre Celestial. Porque no es de aquel que quiere, no es de aquel para vanagloria, como aquel que dijo, véndanme de ese poder que tienen para sanar enfermos. No, esto no se compra con dinero. Esto es potencia de Dios, es poder de Dios que se manifiesta en los hijos de obediencia. Por eso el desafío en esta Semana Santa es ser obedientes al llamado de Dios en nuestras vidas. El tiempo corre, ya no somos los jóvenes que éramos antes. Ya los tiempos son difíciles. La tierra clama porque los hijos de Dios se manifiesten, porque haya alguien que marque la diferencia, porque haya alguien que no es mentiroso, porque haya alguien que dice la verdad, porque haya alguien que es fiel, que haya alguien que es honesto, que haya alguien que marque la diferencia, el rumbo, la punta de lanza, el ejemplo. Y Dios nos ha llamado para hacer luz en medio de tinieblas. Hoy, en conclusión, quiero decirte en el nombre de Jesús que la cruz habló 7 veces, enfatizó 7 cosas
pero la tumba solo habló una sola vez. Y con eso fue suficiente para silenciar toda duda, todo temor, toda intranquilidad queda anulada cuando vemos que Jesús se ha levantado entre los muertos. Y Él dijo: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Crees esto? Dice el Señor. Hoy te desafía. ¿Crees en mí? Creed en mí, dice el Señor. Vamos a creerle a Dios. Y el creer implica obediencia. El creer implica renuncia. El creer implica caminar a su lado. El creer implica imitar a Jehová, imitar a Dios como Él es. Y el primer reto es relacional, con aquel que está a tu lado y dice: ay, Señor, sí te quiero seguir, pero quítame este. No, a Él lo vas a amar y lo vas a perdonar y lo vas a elevar a la gracia y el favor de Dios. Vas a ser su inspiración para que Él cambie y sea como Jesús es. Somos reflejo de su amor. Estamos aquí por amor al Padre. No lo olvide. Usted es el objeto de amor de Dios. Dios pensó en usted. Dios se acordó de usted. Dios lo miró en ese desespero y propició todo lo que sucedió a su alrededor. Es un plan divino. No es un accidente. No es una casualidad. No es porque quizá de chiripa pasó. Dios lo ama tanto que lo trajo a este lugar. Dios nos ama tanto que nos levantó de lo vil y lo menospreciado, de lo que nadie creía, de lo que nadie veía digno. Él nos miró con amor y con aprecio. No estás hoy tratando de alcanzar una obra. Estás siendo llamado a vivir dentro de una obra perfecta de Dios. Dios está aquí con nosotros.